Esta mañana estuve temprano en otra iglesia que gracias a Dios se ha ido levantando, saliendo de un problema y poco a poco está recuperándose. Estamos viviendo una situación compleja. Hay rumores de inicios de una tercera guerra mundial. El eje de Rusia, China, Irán, incluso se incorporó Turquía ahora, están amenazando a Corea del Sur y a Japón. Ya han habido algunos encuentros, todavía no formales, pero la situación no está fácil. El secretario de Naciones Unidas dijo hoy día en la mañana que la Guerra Fría se acabó y parece que comienza la que antes se tenía del peligro nuclear. O sea que la paz no está por ninguna parte. Desapareció, parece, la paz. La Cumbre de las Américas terminó con la inasistencia de una tercera parte de los que debían ir. Y el resultado fue una declaración, como siempre, que no respondió a nada. Es un mundo que está cada vez en crisis mayores. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos dice? Estamos en un tiempo de elecciones también complejo, muy complejo. La gente se pregunta, bueno, ¿y por quién voy a votar? A mí me preguntan y yo le digo, mire, yo no puedo aconsejarle, puedo opinar, no soy colombiano. Y como la opinión que le voy a dar a lo mejor no le gusta, siga investigando, siga analizando, hasta que usted tome una decisión, pero no se quede sin hacer algo. Es un problema muy serio la paz en estos momentos en nuestro mundo, definitivamente. Tal es así que hoy más que nunca tienen vigencia las palabras de Hawking, el científico que murió. Él dijo, la única salvación que puede tener la humanidad es ir a otro planeta. Eso fue lo que dijo él. Y no sé si están enterados, pero hay informes de la NASA de que apareció un pequeño sistema de estrellas cercano al sistema solar. Hay fotos de un planeta nuevo descubierto, muy parecido a la Tierra, y que se llama Nibiru. No sé si han escuchado algo. Se llama Nibiru. Y que dicen que tienen ciertas características muy parecidas a la Tierra, pero plantean de que está habitado. Y que es un planeta una estrella grande que se está acercando a la Tierra. Es 10 veces más grande que la Tierra. Y era casi desconocido. Así que otro elemento que crea inquietud, otro elemento que hace pensar que la paz no está por ninguna parte. Por eso cuando vamos a Isaías 23, 3, hay un versículo allí muy difícil de entender. Ahí en Isaías 3, 26, 3, Isaías 26, 3,
Dice lo siguiente, y a ver si lo leemos en voz alta todos juntos. ¿Están listos? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel que en ti persevera. Ok. Nosotros podríamos decir, somos parte de las últimas palabras. Aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Se supone que nosotros hemos confiado en Dios. Se supone que perseveramos en lo que Él nos pide hacer. Pero viene entonces la pregunta, ¿dónde está esa completa paz? ¿Por qué no la disfrutamos? ¿Quién podría decir que vivimos en completa paz? Se le pidió un informe a nuestro alcalde. ¿Qué pensaba hacer frente a los problemas de inseguridad? Cali está considerado la ciudad más insegura de Colombia. Así que lo que antes nosotros decíamos que Cali era un paraíso, eso ya no es. ¿Y cuál fue la respuesta a nivel de la alcaldía y sus autoridades? Me acuerdo muy bien porque justamente Miguel Solarte mandó un WhatsApp donde aparecía un consejo que venía de parte de las autoridades. Marcaba 10 o 15 lugares muy peligrosos de la ciudad de Cali y prácticamente la recomendación era, si no quiere problemas, no pase por ahí. Y uno de los puntos peligrosos es la 66 con la Quinta. Entonces, ¿cómo voy a mi casa si es la única entrada que hay por ahí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la seguridad? ¿Cómo se puede vivir en tranquilidad? Sin embargo, aquí se nos dice a los creyentes que Dios nos guardará en completa paz. Yo creo que el autor Isaías no se equivocó en cómo puso esto. Del momento que él dice, tú guardarás en completa paz, es obvio que él está diciendo, hay paz incompleta. Es lo que está afirmando ahí. Ahora, ¿quiénes son los que viven la paz incompleta? Los seres humanos, el mundo, y nosotros somos parte de él. Es decir, que nosotros nos movemos entre la paz incompleta, que es la general y la más común, y la paz completa que exige ciertos requisitos. Examinemos algo de la paz incompleta. En la cumbre, y esto es público, entrevistaron a varios presidentes para ver cómo estaban sus países, entrevistaron al presidente de Brasil, a Temer, para preguntarle qué pasaba con las dificultades después de que el expresidente Lula fue enviado a la cárcel, que cómo estaba el país. Y el presidente dijo, estamos mejorando, estamos llegando a que por fin Brasil pueda vivir en paz. Bastante optimista. Le preguntaron al presidente de México y dijo, México vive una paz bastante aceptable. Lo que nos preocupa es la muralla que quieren hacer al otro lado. Bastante optimista. Y también, obviamente, le preguntaron a nuestro presidente. Y le preguntaron derechamente, cuéntenos, ¿cómo está el proceso? ¿Cómo está el posconflicto con la FARC? ¿Cómo están las relaciones con la FARC? Y él contestó solo en 2 frases. Señor, en Colombia no hay FARC.
El periodista no le dijo nada, le dijo muchas gracias, señor presidente, ya. No hay FARC. Luego vino, antes de irse de la cumbre, el reclamo del presidente del Ecuador. Y reclamó fuertemente que no tuvieran toda la colaboración y derechamente dijo él, grupos disidentes, grupos de la FARC en el sur de nuestro país han hecho varias cosas y entre otras el asesinato de 3 de nuestros periodistas. Obviamente le preguntaron otra vez al presidente Santos sobre eso. Y él, sin inmutarse, dijo que lamentaba todo, pero que tenía que decir que alias Huacho era un ciudadano ecuatoriano. Y es cierto, es un ciudadano ecuatoriano, pero años que estaba aquí en Colombia. Entonces, nadie quiere hacerse cargo de los resultados de la paz incompleta. Nadie se quiere hacer cargo ni responsable de la paz incompleta. Lo mismo pasa en los hogares. Apareció el hijo que está haciendo diablura bastante inconvenientes. Y viene inmediatamente. Ese es el ejemplo tuyo. No, contesta la otra parte. Es el tuyo. Es igualito a tus sobrinos. Nadie se hace cargo de las consecuencias de la paz incompleta. Siempre otro es el culpable. Ahora, estamos a punto de elecciones aquí en Colombia y se habla que hay mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Vivimos en un país que está confuso y atemorizado. Muchas personas haciendo reservas de etiquete según quien resulte elegido. Muchas personas diciendo no irse a Venezuela, pero de pronto pasar al Ecuador o pasar a alguna otra parte y bueno, ya no hay dónde ir. ¿Dónde ir? La paz incompleta tiene ya sus raíces en la historia. En cuanto Adán y Eva salieron del Edén, se vio los resultados de la paz incompleta, un matrimonio disfuncional, los 2 primeros hijos, uno se levantó y mató al otro. Partimos con un 50% en la estadística de asesinatos en el mundo, imagínense, 50%. Un asesino y una víctima, 50%. Y a partir de allí, la historia nos muestra la paz incompleta. Si usted toma interés en revisar la historia, estudiar un poco la historia, se dice que el que no conoce la historia está obligado a repetirla, a cometer los mismos errores. La historia humana nos da esta mala noticia. Todos los tratados de paz que fueron firmados no fueron respetados, ni siquiera uno. Investigación que hizo en un libro, El mundo en llamas, el doctor Billy Graham, que ya murió. La Primera Guerra Mundial, una muestra absoluta de paz incompleta. Terminó por ahí en 1918, 1920, muertos por miles, grandes destrozos. Por fin hubo un bando que venció al otro. Y ese bando que venció al otro prometió no volver a hacerlo. Entonces, ¿qué dijeron los países vencedores? Aquí tenemos que hacer algo para mantener esta paz. Ya no podemos confiar en naciones separadas. Tenemos que formar un conjunto de las naciones como una familia mundial y cuidarnos entre todos nosotros. La idea muy buena. ¿Y cómo llamaron a ese grupo? La Liga de las Naciones. Se supone que ellos se iban a cuidar entre todos, iban a tener un presidente de esa Liga de las Naciones
y se iba a aceptar la intervención sobre aquella nación que quisiera perturbar la paz. ¿Cuánto duró? 15 años, 18 años. El que perdió volvió a levantarse con más insistencia, mejor preparado. Se preparó por 15 años durante la paz incompleta para iniciar la Segunda Guerra Mundial, en que el mundo estuvo a punto de quedar en manos de Alemania. Estuvo a punto de quedar en manos de Alemania. Europa semidestruida. Estados Unidos sufrió la vergüenza que una de sus mejores bases militares que tenía Pearl Harbor fue destruida por los japoneses en un ataque sorpresa. Hay una película, no sé si vieron la película Pearl Harbor, que fue lo que obligó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra. Bueno, terminó la guerra con prácticamente la rendición de Alemania, también de sus aliados, entre ellos Alemania, pero Japón no se rindió fácilmente. Y Japón experimentó la delicia de 2 bombas atómicas, que todavía están los resultados, Hiroshima y Nagasaki. Y dijeron, tenemos que fortalecer más las cosas. No basta hablar de la Liga de las Naciones. Tiene que ser algo más grande, con más autoridad y más contundente. Y dijeron, Naciones Unidas. Y tendrá un secretario general. Pero en la medida que estaban haciendo ese acuerdo, Europa se estaba organizando militarmente por separado, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Rusia con China, organizándose por otra parte. Entonces todos sonriendo en Naciones Unidas y ya estaban organizados 3 fuerzas muy claras en el mundo. Y se inicia lo que se llama la Guerra Fría. Yo te amenazo, tú me amenazas. Pero ¿cuál fue la catapulta en esa paz incompleta? La catapulta fue 1948, cuando se declara a Israel como una nación. Y ni Naciones Unidas ha sido capaz de manejar esa situación. Un pequeño país llamado Israel trajo como consecuencia que todo el mundo girara o de acuerdo o en contra de él. Hoy en día un solo país lo apoya, nadie más. Estados Unidos. Y en votaciones sobre Israel, Colombia votó 2 veces en contra de Israel. Entonces, siglo XXI, siglo de la esperanza. ¿Qué se decía? Que el siglo XXI iba a ser, así lo decían los de la nueva era, que iba a ser la época de Acuario. Es decir, desarrollo de la personalidad, el pequeño diosecito que todos tenemos dentro iba a salir a flote y que el siglo XXI iba a ser un siglo espectacular. Y la tecnología iba a ser la base para esa espectacularidad. ¿Y cuál fue la realidad? Solo en 18 años que lleva el siglo XXI, han habido más conflictos y más intentos de guerra que en los 200 años pasados. Es decir, más que en el siglo XVIII, más que el siglo XIX y más que en el siglo XX. Entonces ahora los filósofos se preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque parece que los estudios que habían sobre el hombre no dieron resultado. Y ahora los filósofos se preguntan, ¿podemos ser positivos acerca del hombre? ¿Hay esperanza realmente en el ser humano? Hawkins dijo que no. Y lo dijo muchas veces antes de morir. Él dijo, este mundo está destinado irremediablemente a acabarse. Lo está acabando el sol, que cada vez es más fuerte, y lo están acabando los seres humanos con su depredación. Y dijo Hawkins, la única solución es irse a otro planeta. Sonó raro, ¿cierto?
Pero ocurre que ahora están tomando en serio la idea de Hawkins. Y están investigando en Marte, están investigando ese nuevo planeta que apareció, Nibiru, que es muy parecido a la Tierra, las posibilidades de irse. Pero hay un pequeño problema. Los aviones para irse no van a alcanzar para todos. Y hay otro problema. Se irán los de la clase top, estrato 10, y de 6 para abajo nos quedaremos aquí. Entonces, esa sola idea ya ha gestionado un problema. Bueno, ¿y cómo nos vamos a ir si es que se puede? ¿Y cuántos se van a ir? ¿Y quién va a decidir quiénes se van? Es increíble que la ciencia ficción en el cine se adelanta y nos cuenta cómo van a hacer las cosas. No sé si vieron una película, ¿ah? ¿La vieron? Van al cine bastante ustedes, ¿eh? Y ahí la película muestra la lucha para entrar en las 2 embarcaciones que habían para irse. O sea, hasta una solución va a crear un problema. Los de color van a decir, los blancos se quedan. ¿Y qué van a decir los blancos? No, los de color se quedan. Y vienen los chinos, que no son ni uno de los dos, los amarillos se van. Esa es la situación en que estamos. ¿Y cuál es el origen entonces de esta paz incompleta? ¿Cuál es el origen? Vamos a Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10 lo dice en una frase muy corta y muy precisa. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Qué está diciendo? No hay nadie bueno. En otras palabras bien sencillas, no hay nadie bueno. No hay nadie de corazón bueno que se interese por lo correcto, por lo verdadero, por lo agradable. No, no hay justo, ni aún uno. En otras palabras, la paz incompleta es el resultado de seres humanos incompletos. Si se siembran manzanas, ¿se van a cosechar mangos? Manzanas. Manzanas. Nace un bebé inocente, la mamá lo mira, como la propaganda, hasta le ves ahí la colita cada rato, la propaganda de los pañales. No, es un pequeño diosecito y es alguien completamente inocente. Y cuando le está dando de mamar, la muerde a quien está alimentando. ¿Conocen algún bebé que no muerde el seno de la madre? ¿Es agradable? ¿Y qué le dice al bebé? Adelante, mi hijo, ¿me estás demostrando cariño? O se calma o no hay. Nació incompleto. Nació incompleto también. También. No es un caballero. En cuanto está sucio el pañal, nos dice, mami, por favor, venga y me cambia. Cuando tenga tiempo. ¿Qué hace? Grita porque no sabe cómo hablar y no calla hasta que la mamá no va. No tiene paciencia. Y nació inocente, ¿no? ¿Y qué decimos? No, cuando crezca va a ser más educadito, va a aprender. ¿Son más educaditos? ¿Ah? Hoy día ya ni nos dicen, papá, hola viejo, me voy. ¿Cierto o no? ¿Algunos le dicen papá todavía? ¿Algunos le dicen papá todavía? ¿Ah? Ojo, por alguna razón lo harán. Ojo. Cuando uno habla esto con los papás, si uno le contara lo que escucha cuando habla con los muchachos.
El mundo es más irreal de lo que parece. Ahora, veamos lo incompleto. Quedémonos en el Salmo, en el versículo 11 del capítulo 3 de Romanos, y vamos a ir viendo hasta el 18. Ahí están los síntomas de lo incompleto. El 11 dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. ¿Qué nos está diciendo ahí la Biblia? El centro del mundo es el hombre, el ser humano. Está hablando de él. ¿Quién es el que no entiende? El hombre. Y dice, y no hay ninguno que entienda. ¿Pero entender qué? Primero, el hombre es incapaz de comprenderse a sí mismo. De ahí partimos. Y si somos incapaces de comprendernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a comprender a los otros? Todavía estamos preguntando cuál es nuestro propósito en la vida, muchas veces a los 80 años. Bueno, ¿y para qué vine a este mundo yo? ¿Era solamente a casarme, tener hijos, mantener una familia y acabar viejo y lleno de canas? ¿Ese era el propósito en la vida? No conozco personas de 80 años que diga, estoy frustrado porque ciertos objetivos que tuve en la vida no los logré. No hay una sola persona que a los 80 años o cercano a morir diga, he cumplido mis objetivos en la vida. ¿Usted lo ha hecho? Levante la mano. La respuesta es no. Estamos condenados a la frustración. No podemos escapar de la frustración, de lo que no es posible. ¿Y qué hacemos entonces? No entendemos realmente quiénes somos y qué es la vida. Y no es fácil entender que estamos viviendo una vida donde todo es incompleto. La felicidad a medias, la alegría a medias, el bienestar a medias, la seguridad a medias. Y no queremos entender que esa es la realidad. ¿Qué es la realidad? El hombre es el peor enemigo de sí mismo, así decía Ortega y Gasset, el filósofo español. El hombre es lobo del hombre. Una señal de que somos incompletos. Ahora, no aceptamos jamás que el problema está en nosotros. Siempre hay un culpable. Alguien es culpable de lo que nos pasa. Alguien es culpable de lo que no alcanzamos. Alguien tiene que responder. ¿Por qué yo no soy lo que quiero ser? Se ve en el matrimonio. Pelea típica. Yo me casé para que me hiciera feliz. Y el otro, claro, contesta lo mismo. Y yo también, pues también estoy frustrado. Y la pregunta es, si sabía que eso iba a pasar, ¿para qué se casó? Es que no hay felicidad completa. Miren lo que pasa con los hijos suyos, no son tan buenos. No hay felicidad completa. Es la frase típica que tenemos para respondernos a nosotros mismos. No hay felicidad completa. Hermosos 4 días con sus noches en San Andrés. Uy, ya tenemos que irnos. Quedémonos. No hay felicidad completa. ¿No ha usado usted nunca esa frase? ¿Y por qué no puede ser completa? Es que yo no he encontrado la pareja apropiada. No, el incompleto soy yo, el incompleto somos los seres humanos. Y eso es lo que no queremos entender. Se pensó, por ejemplo, que con una ciencia relativamente nueva, como la psicología y la psiquiatría, por fin alguien nos podría ayudar a entender cómo somos, quiénes somos y qué nos pasa. Allá está mi amigo Raúl.
médico y psiquiatra y cristiano, y él podría decir lo mismo. Es una tarea demasiado pesada para que un hombre sea psicólogo o psiquiatra pueda ayudar a alguien a entender eso. Lo único que queda es decirle en una forma muy elegante, mire, usted no es el único que está sufriendo esto. Hay otros peor que usted. Consuelo de tontos. No hay quien entienda. No aceptamos el diagnóstico y la verdad de Dios. Cuando nos enfrentamos con Dios, no nos dice, esta es la razón porque usted es incompleto. Usted es un pecador y usted está separado de mí. Y solamente en la relación conmigo usted se vuelve completo. Y decimos, no, por ahí no es. Por ahí no es. No hay quien entienda. Luego dice, ahí mismo en el 11, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Estamos dispuestos a buscar en cualquier religión falsa, en cualquier filosofía que nos convenza. Estamos dispuestos a eso. Pero cualquier cosa y no encontrarnos con Dios. Porque no queremos aceptar el verdadero diagnóstico. Tantas filosofías que nos ofrecen tantas cosas. Haga pilates y verá cómo cambia su vida. Claro que cambia, llega a la casa todo dolorido. Claro que cambia. Cambie su vida, pase unos días. Le recomendamos este lugar. Mire el título que tiene, Remanso de Paz. Y ahí en el Remanso de Paz son las mejores peleas de borracho. Remanso de Paz. En este lugar será como en su casa. No, pues si de ahí justamente quiero cambiar. ¿Cómo me dice que va a ser como en mi casa? ¿Dónde está la paz? No, no está. No está. Pero insistimos en encontrarla donde no es, como la propaganda de la vivienda. Insistimos en el lugar equivocado. No hay quien busque. Y en el fondo, lo que buscamos, por eso lo encontramos, es satisfacer nuestro propio interés. Ande yo caliente, enfríese la gente. Nuestro propio interés. Y si nos molestan demasiado sobre este tema, somos buenos colombianos. Deje así. Y si nos amenazan, soy colombiano y ¿qué? Hasta ahí llegó. Esa es la filosofía. Pero somos incompletos. Luego dice el versículo, todos se desviaron. ¿Cuál es la desviación del ser humano? ¿Cuál es la desviación? El hombre tiene el gran problema que siempre se inclina hacia lo que no debe inclinarse. Nos inclinamos al paso trampero y corto, no a la línea recta. Nos inclinamos a las soluciones fáciles. Nos inclinamos a lo que no es verdad, pero si eso conviene. Perdemos de vista la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, lo lógico y lo ilógico. Es una desviación y nos damos todas las disculpas para la desviación. Somos seres humanos. Primero, todos lo hacen. Ah, no, pero mira, hay esta persona que eso no lo hace. Ah, espera que lo pillen. Todos nos hemos desviado. Si examinamos nuestra vida en este momento, hay algo que estamos haciendo en forma desviada, aún siendo cristianos. El asunto es, ¿cómo vivimos con eso? No podemos dar tranquilidad a nadie, ni paz a nadie, ni seguridad a nadie, si nosotros somos incompletos.
¿Y cómo hablamos los seres humanos? Versículo 13. También somos incompletos. Ahí. Dice la Biblia, sepulcro abierto su garganta. ¿Qué está diciendo? Que cuando el ser humano abre la boca es como un sepulcro abierto. Muchas veces en lo que dice. Romanos capítulo 3, 13. ¿Usted ha estado alguna vez al lado de un sepulcro abierto? ¿Nunca ha tenido esa experiencia? A mí me tocó una vez hacer un funeral con una persona que era muy amiga nuestra y muy amigo de varios de la iglesia, que lamentablemente su cuerpo estaba desaparecido, sabíamos que había muerto en condiciones de violencia y fue encontrado varios días después. Yo recuerdo que fuimos con la esposa y no era agradable, era la sensación de un sepulcro abierto, ese lugar donde él estaba. Y luego en el funeral, estaba allí, yo recuerdo el féretro, y generalmente en un funeral siempre la gente se acerca, pero esa vez no se acercó nadie. Todos estaban lejos, solo yo estaba cerca. Y sí, fue una experiencia dura, difícil. Ahí es que comprendí yo este versículo. El problema es que a veces los seres humanos somos sepulcros perfumados. Y tan perfumados que no se nota que está abierto. Es lo que va a pasar ahora en las elecciones. Hay sepulcros ahí perfumados. Las promesas de siempre. Promesas que jamás se van a cumplir y que los que ya tenemos cierta edad hemos visto que no se cumplen. Hemos visto eso. Y viene ahora la necesidad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Necesitamos tranquilidad, necesitamos seguridad, necesitamos bienestar. ¿Alguno de esos candidatos es completo o es incompleto? Ya está el problema, que no nos podemos quedar también sin votar. Bueno, gracias a Dios soy chileno, ustedes son los que tienen que votar. Así que yo después me encargo de culparlos nomás, nada más. No, pero también pienso, no crea, exactamente pienso igual que usted. Esto significa, ¿hay algún ser humano al que le podemos dar 100% credibilidad? Y ya no estamos hablando solo de candidatos, estamos hablando de todas las relaciones personales que tenemos. Es lo que pasa en el matrimonio. Después de 10 años viene la sorpresa. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Me lo cambiaron. El que yo vi en la iglesia era otro y este no es el mismo. ¿Cuándo pasó? ¿En qué noche no me di cuenta? Esa es la realidad. Esa es la medida de lo incompleto del ser humano. Y no importa los estudios que usted tenga, no importa que sea un doctor o un superdoctor, usted y yo somos incompletos. Por lo tanto, inhábiles para hacer feliz a otra persona, inhábiles para ser verdaderos con otra persona, inhábiles para ser constantes en las promesas. Esa es nuestra realidad. Y se supone que cambió cuando aceptamos a Cristo. Se supone que cuando aceptamos a Cristo, el pecado natural fue clavado en la cruz, espiritualmente erradicado de nuestra vida, y el Señor Jesucristo, quien es lo completo, empezó a habitar en nuestra vida. Pero, ¿dónde damos las evidencias? Yo primero, ¿dónde damos las evidencias? La Biblia dice que no nos preocupemos tanto por eso. Dice que mientras estemos aquí, la esperanza que tiene el cristiano como ser completo es que si 100 veces cae, 100 veces será levantado. Por eso que las tasas de suicidio entre los cristianos son mínimas.
son mínimas. No sé si alguna vez se han preocupado por esa estadística, Raúl, pero en la cruzada sí se leía mucho sobre eso. Así como es menos los divorcios, los matrimonios cristianos, es mucho menos la tasa de suicidios en gente cristiana. Luego dice el 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cómo le parece? La mayor manifestación de lo incompleto del ser humano. Ahora, hemos legislado sobre la vida y sobre la muerte. Yo creo que nuestros antecesores nunca pensaron que eso iba a pasar. La ley de la eutanasia. Al principio era por decisión del que estaba enfermo. Pero vino la pregunta, ¿y qué se hace cuando el que está enfermo no está en capacidad de decidir? ¿Quién va a tomar la decisión para que deje de sufrir? Su familia. O sea que ya una familia puede decidir y declarar con la ayuda de un médico sinvergüenza que ese señor está en estado terminal. ¿Para qué vamos a esperar 10, 15 años la herencia? Si ahí tenemos, mire, le hacemos un favor, ya vivió suficiente, está medio enfermito, puede vivir más, pero mejor que tenga el descanso eterno. Eutanasia. Ahora, la ética de la eutanasia, ¿la podrán manejar hombres incompletos? Ética incompleta, deberes incompletos, verdad incompleta. Esa es la realidad. Y no contento con eso, ya también tenemos la eutanasia para los niños. ¿Usted se ha puesto a mirar lo que significa la eutanasia para los niños? Yamil, ¿te has puesto a mirar eso como médico? Es terrible. También la familia puede decidir por un niño que tiene capacidad de decidir sobre sí mismo. Y tenemos la otra eutanasia, la más económica, directa y abierta para todo. El aborto por cualquier causa. Ya está legislado. ¿Saben lo que dice una cápita de esa ley? Lo que decían unos liberales en Estados Unidos cuando comenzaron a hablar sobre ese tema. No se considerará ser humano a alguien que no haya salido del vientre de la madre. Entonces, mientras no ha salido del vientre de la madre, es una cosa. Y uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? La Biblia dice que en los últimos tiempos lo incompleto se hará más evidente y la maldad empeorará. Imagínense, la maldad empeorará. Así dice Apocalipsis. Pedro anuncia, en los últimos tiempos, falsos maestros, falsos pastores, los hijos entregarán a los padres entregarán a los hijos. Eso ya se vio en la Segunda Guerra Mundial. Hubieron hijos que por salvar su vida, siendo judíos, denunciaron a sus padres. No fueron solamente los alemanes. Entonces, uno dice, ¿hasta qué punto entonces podemos tomar en serio lo que dice Isaías 26:3? ¿Hasta qué punto? Concluyamos leyéndolo de nuevo, después de todo esto, y concordarán conmigo en que prácticamente es una frase quizás solamente agradable, pero que no nos da ninguna tranquilidad a la luz de la experiencia. Isaías 26:3.
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok. Los que hemos aceptado a Cristo somos beneficiarios de esto que está aquí. Es para nosotros. Pero ¿por qué no lo vemos en la realidad? Sufrimos lo mismo que sufre el resto del mundo. La contaminación ambiental, la comida que está llena de químicos que nos va matando de a poco. Sufrimos igual que todos. Entonces, ¿de qué manera eso es aplicable a nosotros? A veces se nos critica cuando hablamos del cristianismo porque son promesas difíciles de creer. ¿Cómo hay que entender esto? Si nosotros vamos al original, al hebreo, diría lo siguiente. Habría que leerlo un poco al revés. Aquellos que hayan aceptado la completa paz, ellos perseverarán y ellos serán guardados porque han confiado en ti. En otras palabras, completa paz significa en el hebreo perfecto gobierno. Es la palabra eirene, la palabra paz, eirene. Yo desconfío de las irenes y de las paz. Paz Undurraga, paz acá, paz Godoy. Porque algunas le ponen de nombre paz y no, nada que ver. Y algunos hombres, ¿y usted cómo se llama? Pacífico Guanchulí. Pacífico le pusieron. De pacífico no tiene nada, ¿cierto? Completa paz significa perfecto gobierno. O sea que la paz es una consecuencia de un gobierno perfecto en la Biblia. Y el perfecto gobierno, a la luz de la Biblia, es el gobierno de Dios. O sea que la promesa es, si tú eres hijo de Dios, si Cristo está en tu vida, si tú confías en Dios y tú haces lo que Dios dice, entonces el gobierno de Dios estará dándote seguridad en tu vida. ¿No es un seguro de vida? Habrán situaciones difíciles, pero cuando estamos bajo el gobierno de Dios, que es la paz completa, entonces podremos decir, todas las cosas ayudan a bien. Alguien que vive en la paz incompleta no puede decir eso, al contrario, como dice Apocalipsis, llegará el día en que renegarán de Dios. Y maldecirán a Dios porque el sol alumbrará de tal forma que quemará. Así dice Apocalipsis, y ya vamos para allá. Pero el problema es esto, ¿cómo mantenerse en el gobierno de Dios en nuestra vida? Adán y Eva estaban bajo el gobierno de Dios. Fallaron en una cosita y ¿qué pasó? Salieron del gobierno perfecto. ¿Cómo podemos mantenernos nosotros en ese gobierno perfecto de Dios? Es la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque allí en la cruz no solamente se llevó el pecado original que lo heredamos de Adán, también se llevó absolutamente todo lo que pudiéramos seguir haciendo. Y nos ha dejado una manera en cómo vivir en ese gobierno. Reconociendo, confesando, buscando a Dios, reuniéndonos con aquellos que quieren estar en el gobierno de Dios, estimulándonos los unos a los otros y enfrentando juntos las dificultades, porque la paz completa estará realizada en el gobierno de Dios cuando el Señor nos tome y nos lleve a su presencia.
Aquí no tendremos paz completa nunca, paz perfecta. Por eso la preocupación de Pablo, ¿cuál era? Que los creyentes tienen que estimularse unos a otros. En vez de estar diciendo, oye, ¿qué hacemos? Esto va cada vez más mal. Oremos. Oremos y que Dios haga su voluntad. Oremos y que Dios nos cuide. Oremos y que Dios nos proteja. Pero esto no nos excluye de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos de este mundo, porque tenemos doble ciudadanía. Una ciudadanía con la paz completa, el gobierno de Dios, y la otra con la incompleta, el gobierno del ser humano. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa falta de sintonía. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? No se trata de volvernos más vivos. No. Vamos a ser engañados muchas veces. Pero que nosotros caminemos en lo verdadero. Entendamos la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. No vivamos de ilusiones. Vivamos la realidad. Hay diferencia entre lo bueno y lo malo. La hay. Y es un costo alto el mantenerse en esa tónica. Es un costo alto mantenerse en esa tónica. Pero el consuelo que nos da la Biblia es que mantengamos nuestra fe, perseveremos en nuestra confianza, no los alejemos del Señor, como dice Mateo 24, porque el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Y gracias a Dios que eso es así. La Biblia dice que si los cristianos no hablan de esto, las piedras van a hablar. ¿Y cómo están hablando las piedras? Ya se han puesto hasta fechas. Hasta fechas. La crisis del 2018 ya la estamos viendo como la pronosticó la Organización Mundial de la Salud en los años 90. Ya la estamos viendo. Todo esto que está pasando en el mundo ha disparado la depresión, la angustia, la ansiedad. Ahora, ¿qué va a suceder? El problema es que si hay una guerra nos toca a todos. Es radiación. Esa es la situación de hoy. Pero los cristianos, ¿qué tenemos que decir? Gracias, Señor, porque tú te acercas cada vez más. Él no va a construir un nuevo reino con ladrillos viejos. El nuevo reino de Dios es con ladrillos nuevos. Y eso tenemos que procurar, mantenernos como ladrillos nuevos. Mantenernos como ladrillos nuevos. La paz completa solo está en Dios y en la confianza a sus promesas. Y no es fácil. Lo dicen varios estudiosos de la Biblia, poniendo de relevo esto. Dice la Biblia, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está clarito en el Nuevo Testamento. Es necesario, pues, que después de muchas tribulaciones, y la referencia ahí es no causada por nosotros. Somos parte de un mundo que está atribulado. Bueno, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es esa su confianza? ¿Cómo se siente cuando ve todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo se siente? Dice la Biblia, cuando veáis que todo esto está pasando, levanten su cabeza con alegría y dense cuenta que el día que se anunció de redención final está cada vez más cerca, más cerca. Es como decir,
Solcito, alumbra más fuerte, porque ya falta poco. Alumbra más fuerte. Me llenaré de cualquier cosa que me proteja, pero sé que no es el final para mí ni para usted. Es el comienzo de lo nuevo, el comienzo de lo completo. Vamos a inclinar nuestra cabeza ahí donde estamos. Piense en usted, piense en su familia, piense en sus hijos. Somos responsables de establecer en nuestros hogares la paz completa. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Esa paz completa que comienza por los padres. Nosotros somos los responsables de la familia. No son los hijos. Somos nosotros, los padres. Yo como padre quiero llegar a la vejez que está muy próxima, sabiendo que, por lo menos en gran parte, he hecho lo que tenía que hacer. Y lo que no pude hacer, dejarlo en las manos de Dios para hacer el máximo de mi parte. La próxima generación humana, si no es una generación con fe, no va a poder sobrevivir. No va a poder sobrevivir. Eso lo dicen varios filósofos. Se ha ido perdiendo la entereza de los adultos antiguos, se ha ido perdiendo esa entereza. Decidamos acercarnos a Dios en serio. Oremos para una intervención de Dios en el país donde vivimos, en Colombia. Que Dios tenga misericordia y que Dios vuelva a dar oportunidades a este país, a nuestro país. Y el Señor lo puede hacer. Históricamente lo ha hecho muchas veces. Señor, te damos gracias porque nos ha tocado vivir este momento de la historia. Es un momento difícil. Es un momento donde hay más interrogantes, hay más preguntas que respuestas en general. Pero nosotros como tus hijos, Señor, como hombres que confiamos en lo que dice tu palabra, sabemos hacia dónde van las cosas. Tú ya estás comenzando a construir esa paz completa de la cual disfrutaremos. Y que no seamos egoístas, Señor, que podamos compartir esto con otras personas para que también empiecen a tener una vida más satisfactoria. Una vida con más resultados, porque eso es lo que tú haces. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas. Toma nuestras decisiones, especialmente estas que tendremos que tomar antes del 27 de mayo. Guíanos en la mejor decisión, alumbra nuestros espíritus. Y te damos gracias porque tú eres, Señor, la base de lo bueno que pueda venir. Y en ti confiamos. En ti confiamos, Señor. El hombre o la mujer que tú pongas, que pueda y se deje guiar por ti. Y te damos gracias porque está en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo.
Gracias también ahora, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reconocerte, de darte a ti, de lo que tú nos das. Señor, que no nos desviemos de tu enseñanza, que te demos a ti lo que corresponde, porque tú eres fiel con nosotros. Tú nos das a nosotros con una mano abierta. Y gracias a ti, Señor, podemos decir que no hemos sido consumidos, sino que tú estás allí protegiéndonos. Padre, recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Multiplícalos, Señor, como dice tu palabra, en primer lugar para nosotros, porque la bendición es para el que da, no para el que recibe. Y sé tú, Señor, multiplicando esas ofrendas y esos diezmos en nuestros presupuestos personales, en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, y que ellos también puedan aprender a reconocerte a ti, Señor. Es el seguro que podemos tener para nuestra vida. Y te damos gracias. Por eso te decimos, de lo que tú nos das, nosotros te damos. En el nombre de Jesús. Amén.